Hoy hablamos de padres y madres irresponsables, algo tan simple y tan grave como no pagan las pensiones de sus hijos. Hola Samantha. Hola Carlos. Para hablar de un tema que uno pensaría que ya estaba resuelto, que ya había una ley que obligaba a los padres y madres irresponsables a pagar lo que tienen que pagar cuando los hijos tienen que vivir y no les permiten vivir. ¿Por qué esta nueva iniciativa de Comunidad Ciudadana, Samantha? Porque no existe una ley como tal que garantice los derechos fundamentales de los niños en relación a la asistencia familiar. Y un dato alarmante que nos ha llamado la atención es que de 10 familias monoparentales, solo 2 reciben asistencia familiar, y eso por el peregrinaje que tiene que pasar la o el padre o madre hasta llegar al apremio, donde es casi imposible, ¿no? Entonces queremos garantizar eso. Lo que uno sabe hasta hoy es que si tú no pagas la pensión de tu hijo, seas padre o seas madre, en falta, tienes una sanción y puedes ir preso. Pero resulta que la cosa no es tan simple. No, no es tan simple. Resulta que para lograr meter preso o presa a alguien por asistencia familiar, tienes que primero presentar un montón de memoriales para demostrar que no ha habido el pago, y segundo, hay hacinamiento en las cárceles. No es contratar, sino que hacer que un policía te acompañe a hacer seguimiento y logres encontrar a la persona, que ese es uno de los problemas más importantes, porque se van del país, se trasladan de casa, se ocultan, entonces se convierte en algo tan pesado para la persona que está a cargo, que ya con el cuidado que es pesado y con la responsabilidad económica, muchas veces dejan el caso y otras que logran encontrar a la persona, pese a todo el trajín, logran que entre a la cárcel, no se soluciona. Y hay algo que me ha contado Samantha que parece increíble. Tienes ya a la persona para que vaya presa a una cárcel, vamos a suponer San Pedro. Y San Pedro en La Paz te dice, no tengo espacio, la cárcel está llena de presos, está hacinada y por lo tanto no puedo aceptar la llegada de este preso. ¿Es así? Sí, totalmente. Y sabemos que las cárceles en Bolivia están hacinadas, ¿no? Entonces no tienen el espacio, y en caso de que entre, Carlos, tiene 6 meses para estar en la cárcel y no necesariamente se garantiza que esos 6 meses. O sea, al mes sexto se vuelve a su casita. Totalmente. Pase lo que pase. Pase lo que pase. Y se acumula, ¿no?, la asistencia familiar. ¿Cuáles son los elementos novedosos, distintos, que son proactivos en favor de los niños de parte de la ley que tú planteas? La ley, como objetivo principal, es garantizar los derechos fundamentales y crear el RENAF, que es el Registro Nacional de Deudores de Asistencia Familiar. Y si tú estás en este registro, Carlos, tienes restricciones sociales cotidianas que hacen que de alguna forma te presionen y te obliguen, entre comillas, a pagar la asistencia familiar. Por ejemplo. Por ejemplo, la no emisión de pasaporte, el arraigo, no puedes salir del país. Los bancos van a tener una alarma, digamos, cuando tú quieras sacar un crédito, y ellos van a decidir si eres bueno o no pagador, porque el RENAF va a tener ese alcance en el sistema de llegar a la ASFI, de llegar a migración, de llegar a varios puntos donde el banco va a decir, no, este es un mal pagador de asistencia familiar, por lo tanto no va a poder pagar nuestro crédito, ¿no? Entonces va a poder tomar esa determinación. Es un ejemplo. Para acceder a cargos públicos también va a tener una condicionante, ¿no? Te contratamos, digamos, pero los primeros sueldos van a ir garantizando la asistencia familiar, porque si tú le niegas también el trabajo a esta persona, va a tener la excusa de que no tiene trabajo, no puede acceder al trabajo y no va a pagar. Entonces, y otro punto importante también es, por ejemplo, en la gestora, tú tienes tus ahorros en la gestora, y la gestora, por instrucción de la ley, va a tener que agarrar la liquidación, el monto liquidable, y va a pasar directamente a la cuenta del menor. Un elemento que uno pensaría es, le estás restringiendo derechos a esas personas. Pero el otro elemento clave es, esas personas, ojo con esto, hombres y mujeres, no es una ley solamente para los papás que no pagan, sino también para las mamás que no pagan, que puede producirse. Lo decía Samantha, 80% de las familias monoparentales separadas son manejadas por mujeres, o sea que los hijos pasan la vida con la mamá, y 20% con hombres, de modo tal que es papás y mamás. Pero estamos hablando, me equivoco si te digo que cometemos un delito cuando hacemos eso, que esto es un delito. No, porque existe ponderación de derechos en cuanto a derechos humanos. Por ejemplo, el derecho a la identidad de un hombre o mujer deudor va a ir por debajo al derecho a la vida de un niño o adolescente.
Eso no es solo en nuestro país. Es importante aclarar que en temas de derechos humanos, los tratados internacionales y acuerdos internacionales van inclusive por sobre la Constitución política. Y hay un elemento, no es que uno descubre el agua tibia. ¿Bolivia es el único país de América del Sur que tiene esas leyes? ¿O que tiene un proyecto de ley como el tuyo? No, de hecho Bolivia es el único país en la región que no tiene una ley aprobada de este tipo. La idea es que sea verdad aquello de que tú, padre o madre, que has engendrado un hijo o una hija, tengas la responsabilidad toda la vida del menor cuando éste es menor de edad, cuando éste no tiene las condiciones para autosostenerse, de cumplir con esa obligación. Y eso tiene que ver con una palabra que se llama responsabilidad. La responsabilidad se adquiere no en el momento en que uno tiene una relación circunstancial o no, profunda o no, matrimonio o no, sino engendrar un hijo o una hija te vincula para toda la vida. Y en los primeros años de la minoría de edad de sus niños, la obligación de cubrir sus necesidades básicas.